Bien, recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Nuestra Señora de Fátima, Beato Francisco, Beata Jacinta, Santo Tomás de Aquino, todos los ángeles custodios, Padre y Fiel y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos en la segunda plática sobre las apariciones de Fátima. Y como acabo de dar pláticas sobre revelaciones privadas en el Templo del Pilar, y ahí están en el YouTube también esas clases, que nos recuerdan de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Lo que revela el Señor en una aparición privada, aunque sea con acontecimientos públicos, será siempre una repetición de lo que es el contenido de la fe. Está condenado oficialmente decir que habrá nueva revelación en cuanto a la sustancia de la fe. ¿Okay? Nunca habrá jamás nuevas revelaciones, ¿no? No. Exactamente. Entonces, ese error condenado muchas veces desde la muerte del último apóstol ya quedó completo el depósito de la fe. De modo que todas las demás revelaciones proféticas después van a ser una repetición de esta misma fe y una aplicación muchas veces muy urgente para nuestros tiempos de cómo vivir la misma fe, ¿no? Entonces, y aunque solo se cree con fe divina, ¿verdad? Y católica, lo que Dios ha revelado en ese depósito de la fe, todas las demás revelaciones privadas son de fe humana. Sin embargo, cuando la Iglesia hace esa distinción, el Padre Antonio Roy Marín tiene un libro sobre Lourdes y Fátima, ¿no? Sobre esas dos apariciones, muy esquemático, digamos, en su estructura, dando datos de los videntes y luego de los mensajes, ¿no? De una forma muy sistemática y resumida, pero pasa unas páginas en el principio hablando de qué papel tienen y como vimos pueden aclarar algo de nuestra fe, pueden impulsar un desarrollo teológico para entender mejor un aspecto de la fe, o muchas veces aplicar lo que ya sabemos a nuestros tiempos, ¿no? ¿Verdad? Pidiendo que vamos a ver que el mensaje de Fátima es un mensaje muy cuaresmal, obviamente de penitencia, hacer penitencia, ¿no? Y la comunión reparadora, etc. Ahorita vamos a repasar. Pero menciona cuando la Iglesia aprueba una revelación privada y la propone a nivel público para la Iglesia, aunque no llega a ser de fe divina, llega a ser de fe religiosa, ¿no? Porque ya tenemos el motivo de la Iglesia promoviendo este mensaje o tales apariciones, y 6 o ya 7 de los sumos pontífices después de estas apariciones de Fátima han confirmado y promovido incluso este mensaje. Entonces, él dice que aunque podemos generalmente descartar sin caer en herejía o pues una revelación privada, aunque fuera aprobada, cuando la Iglesia misma la promueve, entonces puede ser un pecado de irreligiosidad, ¿no? De rechazar lo que la Iglesia ya ha puesto en el calendario nuevo. Tiene una fiesta litúrgica de la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces sería tal vez un pecado de impiedad. Y además preguntaría, pero ¿qué es lo que rechaza uno? Si rechaza el mensaje, que es una repetición de la fe, pues ¿qué está rechazando si no será algo de la fe tal vez, ¿no? Pero no creer en la aparición tal cual no sería herejía, pero en este caso tal vez incluso un pecado, ¿no? Bien, ok. ¿Qué es lo que vimos ayer? Brevemente, que el contexto histórico que Dios escoge, ¿verdad?, a los débiles. ¿Okay? Eso es importante porque cuando escuchamos hoy, por ejemplo,
en esos secretos de esta visión apocalíptica de muchos mártires, de la iglesia perseguida, al papa perseguido. Entonces nos puede causar mucho temor, ¿no? Promete que al final pues triunfará su inmaculado corazón, pero Dios escoge los débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes. Quiere que nosotros seamos una minoría para mostrar que es su obra. Como escogió 12 pescadores, ¿no? Los apóstoles, así para convertir por fin al imperio romano. ¿Okay? Entonces hemos vencido imperios paganos que nos estaban persiguiendo y martirizando. Entonces este mensaje fue dado a los pequeñuelos, o sea, a 3 niños de 10, 9, 7 años de edad. ¿Okay? Entonces que muy sencillos, así, niños del campo, pero que comunican un mensaje del triunfo de María Santísima sobre Satanás. Que lo que vomita Satanás de su boca, como vemos en el Apocalipsis, bueno, vemos en el Génesis, en el protoevangelio, que será la mujer que va a aplastar su cabeza con su semilla, ¿okay? Con su hijo. Entonces que esta mujer, luego en el Apocalipsis, entonces desde Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis 12, ahí vemos la batalla llevada a cabo, que es una mujer vestida del sol, que la serpiente antigua es un dragón infernal. Y se nota que está vomitando un río sucio para arrastrar y acabar con los hijos de la Virgen. ¿Okay? Entonces hacen una guerra en su contra. Entonces vemos que es la Virgen lo que los toma en sus brazos y que por este vómito, digamos, vómito de Satanás, son esos mismos errores, ¿okay? De Rusia. Ayer, muy importante era para entender la conexión política, la escuela de Frankfurt. ¿Okay? Para entender el marxismo cultural, así se llama. ¿Okay? Pueden leer más ese tema, serán otras pláticas, pero ahí vemos cómo se propagó en el mundo occidental esos mismos errores. Pero entienden, ¿no? Como leemos en las encíclicas de León XIII, Humanum Genus, la guerra contra los masones, es la guerra contra Satanás. ¿Okay? Por eso los llama la sinagoga de Satanás. Igual como ese libro Revolución y Contrarrevolución que les he recomendado, igual muestra cómo es la misma revolución desde el non serviam de Satanás, no serviré, a través de la revolución protestante, masónica, comunista, hippie, ideología de género. Y para que lo entiendan, es el hombre que se pone en el lugar de Dios. ¿Okay? O es Satanás el opositor que quiere corromper cada imagen de Dios aquí en la tierra. Si es por tener un alma espiritual, quiere que seamos carnales. Si es por ser una familia, quiere toda la perversidad sexual y el aborto. Si es por el hombre que desarrolle la creación por su cuenta, quiere un régimen socialista, un estado totalitario que lo esclaviza. ¿Okay? Todo al revés. ¿No? Si entienden ese principio satánico, ya entienden qué está en juego y de qué consiste la guerra. ¿Okay? La forma comunista, obviamente, es la forma más violenta, digamos, de nuestros tiempos para destruir los cimientos de la cristiandad. ¿Okay? Ya que es una revolución violenta que infiltra, persigue, mata, destruye, ¿no? Porque hay que destruir los cimientos del orden antiguo, que es la cristiandad, para establecer el orden nuevo, mundial, ¿no? En que el hombre se pone en el lugar de Dios. ¿Okay? Son los mismos comentarios que escuchamos en el Catecismo sobre las 4 señales del fin de los tiempos. ¿Okay? Entonces el anticristo siendo una persona, pero precedida por una cultura que prepara su advenimiento. ¿Okay? Entonces, una cultura de laicismo, de comunismo, socialismo, etc. ¿Okay? Bien, entonces, pero va a ser la Virgen y sus esclavos que van a vencer su calcañar, así la
parte más humilde que aplastará la cabeza de la serpiente. Luego vimos en las apariciones del ángel que se presenta como el ángel de la paz, de Portugal y de la Eucaristía. Okay. Vemos primeramente que escuchamos ayer que nos enseña cómo adorar a Dios. O sea, el sentido de nuestra vida es de adorar a Dios. La criatura existe para Dios, ¿verdad? Y lo que nos relaciona directamente con Dios son las virtudes de la fe, esperanza y caridad. ¿Cómo nos enseñó eso? Hincándose, el ángel que parece tan como imagen y semejanza de Dios, que San Juan confundió o tomó por Dios cuando lo vio. Entonces se hinca, poniendo el rostro hacia el suelo. Entonces, he ahí que conservamos y crecemos en esta adoración por los actos de adoración que damos a Dios, ¿no? Especialmente la orientación litúrgica hacia Dios de rodillas, adorando. ¿Okay? Fe, esperanza y caridad. Además, es un método para rezar la Santa Misa, que normalmente no comento mucho porque es más abstracto, pero es más perfecto aún, como comenta San Leonardo de Puerto Mauricio. A mí me gusta, pero sería bueno, si quieren hacerlo así, rezar y meditar cada día lo que sean los actos de fe, esperanza y caridad, ¿no? Que rezamos como oraciones de la mañana, ¿no? Entonces, que dice San Alfonso, debemos de tener de memoria, que van a encontrar en cualquier devocionario, ¿no? Actos de fe, de esperanza, de caridad. Bien, ¿ok? Entonces, pero vimos brevemente anoche, entonces, cómo Satanás quiere cambiar la fe por una razón fingida, la esperanza por la desesperación, materialismo o presunción, la caridad por el humanismo, ¿no? Okay. Entonces vimos esos mensajes. Luego, cuando dice soy el ángel de Portugal, menciona que ellos deben de rezar mucho para que sean fieles a su misión de salvar a la patria, que 3 niños pueden salvar a Portugal, a toda una nación, si corresponden a las gracias actuales. Y el ángel les urge y les corrige. ¿Qué estáis haciendo? Orad. Es necesario, ¿no? Tenéis que orar mucho. ¿Okay? Ese fue el mensaje. Entonces, si oramos mucho, vamos a recibir las gracias que necesitamos para ser fieles a nuestra misión. Y puede ser de pequeñuelos, de unas cuantas personas, que muchas almas se salven. ¿Okay? Ese es el mensaje de Cuaresma, de Semana Santa, que Jesús se ofrece como víctima por la salvación del mundo entero. ¿Okay? Que luego en la tercera aparición aparece con la Eucaristía, con la hostia y con el cáliz, ¿okay? Goteando gotas de sangre, que nos enseña que Jesús hostia quiere decir víctima, ¿okay? Que nunca perdamos ese sentido de la misa, que es verdaderamente la víctima que ofrecemos a Dios Padre en reparación de nuestros pecados, ¿okay? Y nos enseña a hacer y recibir la Santa Comunión, que obviamente es el acto más valioso y más reparador que hay. ¿Okay? Si uno está preocupado por su cuenta de deudas, de pecados de su vida, una sola misa vale más que un año de ayuno, de pan y agua, dicen los santos. Una sola misa. ¿Okay? Si participamos con ese sentido. Otra vez, no, que para mí, a mí me gusta, a mí no me gusta, a mí. No vamos a misa para mí. ¿Okay? Hasta vamos a ver en Beato Francisco que hasta nuestra salvación queremos para la gloria de Dios, para consolar a Jesús, para poder amarle eternamente. Una visión totalmente teocéntrica, ¿okay? Que digo, nace de nuestra orientación y actitud litúrgica, para que vamos a misa, para pedir, agradecer, reparar y adorar. ¿Okay? Y nos menciona que debemos ofrecerlo en reparación de toda la ingratitud.
¿okay? Que lo que más quiere Dios es nuestro amor, agradecimiento, y así que hagamos la reparación amorosa, ¿no? Para reparar las ofensas que tanto ofenden a un Dios infinitamente amable. ¿Okay? Entonces, bien. Entonces reciben su comunión, primera comunión, digamos, a través del cáliz de la preciosísima sangre, que normalmente, en aquel tiempo, como ahora en nuestro rito, se reserva nomás para el sacerdote. Y el padre Garrigou Lagrange explica que como el cáliz simboliza su sangre derramada, solo el sacerdote la toma, además de razones prácticas, solo él la toma porque debe de estar más conforme aún a Cristo como víctima. Si es el sacerdote, es Cristo sacerdote, quien es a la vez la víctima. ¿Okay? En este contexto vemos que ellos, ¿quién recibió la hostia? Lucía. Y los dos niños del cáliz, quienes iban a ser las víctimas muriendo de enfermedades, jovencitos, Francisco y Jacinta, ¿no? ¿Okay? Entonces, en la vida de Beato Francisco vemos su virtud heroica. Por eso el Papa lo beatificó y el Papa Francisco lo va a canonizar, no porque vio a la Virgen. ¿Okay? Y vemos el contexto. No era súper santo. Cuando preguntan a la Virgen, hace muchas peticiones, ¿no? En esas apariciones. Y nosotros iremos con voz al cielo. Y dice, tú y Jacinta sí. ¿Y Francisco? Pues sí, pero tendrá que rezar muchos rosarios. Tenía 10 años, ¿verdad? Tenía 9 años. O ya con la Virgen tal vez 10, ¿no? Entonces era... porque esos aparecen en 1916, 1917. ¿Okay? Entonces 10 años, muchos rosarios. Y vemos entonces su vida. ¿Okay? Que reza mucho rosario. Antes se proponen, después de que juguemos, recemos el rosario. No, antes y después. No te acuerdas de lo que me dijo la Virgen. ¿Okay? Rosario, soledad, penitencia. Llevaba una cuerda que encontraron así por su cinturón, como un cierto silicio, que hasta le dejaba a veces sangre, ¿no? La Virgen les pidió que no lo llevaran en la noche, porque no podían dormir, ¿no? Pero durante el día bien. ¿Okay? Y vemos su virtud heroica. Aceptan en la primera aparición ser víctimas por la salvación de los pecadores. Y que cuando les amenazan, por eso esta aparición ocurre al 19, no pueden estar al 13 porque están encarcelados. ¿Okay? Entonces, ¿el 19 o 16? Entonces, no pueden porque están encarcelados en ese día. 19, sí. Y aunque les amenaza con la muerte, que los van a freír vivos, no importa. Iremos más pronto al cielo. Que revelan los secretos escuchados en este mensaje del 13 de julio. No, jamás. Aunque maten a Jacinta, mi hermana, no. Nunca voy a decirles, ¿no? La Virgen dijo que no. Punto. ¿No? Entonces, una fidelidad, una virtud heroica de ofrecerse como víctima, y que fue el rasgo más fuerte, digamos, de su fisonomía espiritual, era, además de salvar a los pecadores, salvarlos para que no ofendan más a Jesús y a María. Entonces vive totalmente obsesionado con el deseo de consolar a Jesús y María. Consolarlos, ¿no? Ahí vemos la perfección de la sabiduría y por ende de la caridad, de la cual crece la sabiduría como don, que ama a su prójimo, quiere la salvación de todos, para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, altísima santidad en el alma de este niño, que era como muchos niños, y llegó a ser santo. ¿Ok? Bien, preguntas de la primera parte. Ya vamos a la segunda, entonces. Bien. Ok, entonces, y vemos que recibieron gracias especiales también, cuando en esta aparición
inundó entonces su alma con una luz y como de la Santísima Trinidad, que les imprimió una reverencia grandísima hacia la majestad de Dios Trino en su alma, ¿no? Y lo comenta Lucía diciendo que si supiera la gente, ¿no? Además de escuchar palabras, vimos, ¿no? A Dios de una visión altísima en el alma que nos ha transformado, ¿ok? Entonces, por eso vemos cómo avanzan tan rápidamente en santidad, ¿ok? Bien, entonces estamos ya en las apariciones, ¿ok? El 13 de mayo, la cova de Hería, bajó del cielo la Virgen María, como decimos, ¿ok? Entonces vemos su sencillez. ¿De dónde sois? Preguntan. Ella dice que yo vengo del cielo. Entonces se preguntan si ellos irán al cielo, ¿okay? Con mucha sencillez de corazón, ¿okay? Que Francisco debe rezar muchos rosarios. Pregunta de una amiga está en el cielo, otra está en el purgatorio, ¿okay? Y luego la pregunta: os ofreceréis a Dios y aceptaréis todos los sufrimientos que Él os envíe en reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores, o sí, lo haremos. ¿Okay? Se responden sí. Entonces, Lucía, tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con vosotros y os fortalecerá. Lucía relata que mientras la señora pronunciaba esas palabras, abría sus manos y fuimos bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esta luz penetró nuestros corazones y nuestras almas, y sabíamos que de alguna forma esta luz era Dios, y podíamos vernos abrazada por ella. Y por un impulso interior de gracia, caímos de rodillas, repitiendo en nuestros corazones: oh Santísima Trinidad, te adoramos, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. ¿Okay? Entonces aquí vemos entonces la misión de ser víctimas. ¿Okay? Y otra vez es todo el tema de la Cuaresma, ¿no? De que, y como les decía ayer, la mejor penitencia es ir a misa y la mejor participación es ofrecerse según en lo que nos convertimos en la misa. Cuando recibimos la hostia, nosotros somos las víctimas, así señaladas con la cruz de Cristo, ¿no? En ese momento podemos ofrecer, nuestras súplicas son poderosísimas, ¿no? Para obtener la conversión de los pecadores, para amar a Dios, porque tenemos el mismo corazón de Jesús, ¿ok? Por eso vimos que es una continuación del mensaje del Sagrado Corazón, ¿ok? Entonces ellos aceptan su papel de ser víctimas y ¿qué más reciben? Aquí vemos a María Santísima como mediatriz, si quieren, o medianera de todas las gracias, que ella nos puede comunicar. ¿Cómo es que reciben esta altísima gracia de contemplación? Por las manos de la Virgen. ¿Okay? Ese es el sentido totalmente bíblico. Si están en misiones discutiendo con protestantes, ¿cómo es que el Señor llevó a cabo la redención del primer alma? Las primicias de la redención. ¿Quién fue? No quieren presumir ante la cámara, muy bien, muy humildes, ¿no? La preferencia de soledad, silencio. Entonces a San Juan Bautista, ¿no? Y lo hace a través de María Santísima, a través de su presencia física, de su saludo verbal, comunica la gracia a través de María. Desde el principio, y Dios no se cambia de propósito. Las bodas de Caná, luego en el Apocalipsis, y sigue todavía derramando sus gracias. Como Él vino a nosotros a través de María, sigue llegando a través de María. ¿Ok? Luego, el 13 de junio, es un día importante. 13 de junio, ¿fiesta de quién? No. Puede ser de San Antonio, de... Los portugueses se van a enojar. Como el San Nicolás no era de Bari, sino de Turquía, digamos, del Oriente.
Antonio, aunque llegó a Padua, es de Lisboa, Portugal, la gloria de la patria. ¿Okay? Entonces, fiesta de San Antonio, fiesta muy grande. Ya habían dicho a sus papás, ¿no? Y la mamá de Lucía estaba muy enojada, pensando que había inventado algo, una mentira, en una cuestión religiosa, que es como una blasfemia, ¿no? Entonces ya sufrieron contradicciones, ciertas amenazas, y tienen que ser muy valientes. Piensan que no van a ir a la cova por ser la fiesta de San Antonio tan grande en su pueblo, pero sí van, sin embargo, ¿no? En fidelidad. No pueden dudar de lo que habían recibido. ¿Okay? Y en esa aparición, entonces, expresa que quiere que vengan el día 13 del mes que viene. Quiero que continúes diciendo el rosario todos los días. Y después de cada misterio, hijos míos, quiero que recen de esta manera. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. ¿Okay? Y luego menciona que va a llevar a Jacinta y Francisco muy pronto al cielo, pero que Lucía permanecerá aquí para promover devoción a su Inmaculado Corazón, ¿ok? En el mundo entero. Que mi Inmaculado Corazón será tu consuelo y el camino que te llevará hacia Dios, ¿ok? Y mostró con su mano derecha un corazón rodeado de espinas que parecían clavársele. ¿Okay? Que entendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ofrecido por los pecados de la humanidad, deseando ansiosamente reparación. ¿Okay? Bien, entonces, este mensaje, ¿qué es lo que escuchamos? La oración. ¿Okay? Bueno, repite el rosario diario. Rosario diario. Y eso va a ser el arma del triunfo, que es, vamos a ver, por fin, cuando se revela ante 70,000 personas por el milagro del sol, revela por fin su nombre, que no ha dicho hasta ahora, que será Yo soy la Virgen del Rosario, ¿okay? El Rosario. Y vamos a ver su Inmaculado Corazón, otro punto. ¿Okay? Bien, que el Rosario diario, la oración por los pecadores. ¿Okay? Okay. Y que quiere devoción a su Inmaculado Corazón a nivel mundial. Okay. Inmaculado Corazón. Bien. Ok. El 13 de julio es una aparición muy, esa es la mayor, digamos, en un sentido de los secretos que revela y la visión del infierno que recibe. Okay. Otra vez pide que recen el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo el rosario puede obtenerlo. ¿Okay? El rosario para santificación personal y para cambiar al mundo, para acabar con guerras, para obtener la paz. ¿Okay? Debes venir aquí todos los meses y en octubre yo te diré quién soy y lo que quiero. Después haré un milagro para que todos crean. Y hicieron muchas peticiones, mencionando muchos amigos. Aquí es interesante, menciona que pide por la salud de muchas personas. Y unas, dice la Virgen, va a curar y otras no. Porque sabe Dios que volverán a cometer muchos pecados. ¿No? Interesante. Y sucede como sacerdote, dando los santos óleos, a veces se cura la persona. Y ni es una sorpresa. Como, wow. Así dice la oración. ¿Okay? Si Dios quiere. Y si se logra,
siempre les digo, si Dios quiere, y si quiere, es para que cumplas con una misión. Tal vez tienes más que hacer aquí, hacer reparación o poner las paces con miembros de la familia, ir más a misa, rezar más, prepararte más. Si ya estás preparado, tal vez mejor irte ya al cielo, ¿ok? Dios sabe que sea mejor. Entonces, pero si te da más tiempo, es para que le sirvas. Y Él sabe que unos nomás con más salud van a volverse mundanos pensando que ya me puedo quedar aquí. No es así, ¿ok? Entonces, y por eso no concede la curación de ciertas personas, dice, ¿ok? Haced sacrificios por los pecadores y decid seguido, especialmente cuando hagáis un sacrificio, oh Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en la reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. ¿Okay? Ese es el pedido de rezar mucho por la conversión de los pecadores. Conversión de los pecadores. Oración y sacrificio. ¿Okay? Puede acabar con guerras enteras. ¿Okay? Y está hablando de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Mientras Nuestra Señora decía estas palabras, abrió sus manos una vez más, como lo había hecho en los 2 meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego, ora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos, junto a grandes nubes de humo. Se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Debe haber sido esta visión la que hizo que yo gritara, como dice la gente que hice. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a horrorosos animales desconocidos, negros y transparentes como carbones en llamas. Horrorizados y como pidiendo auxilio, miramos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo tan amablemente y tan tristemente, «Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. Si vosotros hacéis lo que yo os diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XI. Cuando veáis una noche que será iluminada por una luz extraña y desconocida, que ocurrió el 28 de enero de 1938, como comentan todos, se vio por todo, a lo menos esta parte de Europa. Sabréis que esta es la señal que Dios les será y que indicará que está a punto de castigar al mundo con la guerra y el hambre y con la persecución de la Iglesia y del Papa. Poco después de este suceso empieza la Segunda Guerra Mundial. Para prevenir esto, vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón. Y pido que los primeros sábados de cada mes se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Ciertas naciones serán aniquiladas, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a mi Inmaculado Corazón, y ésta será convertida y el mundo disfrutará de un periodo de paz. En Portugal la fe siempre será preservada, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí viene entonces el tercer secreto que recibe en este momento, que fue revelado luego en el 2000. ¿Okay? Ahorita les leeré este mensaje también.
Recordad, no debéis decirle esto a nadie más que a Francisco. ¿Okay? Entonces que no debe de ser revelado, solo lo hace bajo obediencia cuando por fin el obispo le pide que lo cuente al Santo Padre. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos, etc. ¿Okay? Repitiendo todo esto. ¿Okay? Entonces, esto de aquí vienen los mensajes, los 3 secretos. ¿Okay? Sobre el infierno, sobre Rusia y sobre lo que es esta persecución. ¿Okay? Okay. Entonces, hablando de cómo el Papa también será atacado y bien. Ok, entonces ¿qué podemos? Cuando hablamos del tercer secreto, luego, cuando se publicó el secretario del Estado, en ese momento, Sodano, ¿no? El cardenal Sodano, él dio la interpretación de que se aplica al intento de asesinato a Juan Pablo II, que ya se ha cumplido entonces, mientras el cardenal Ratzinger, que estaba bajo el secretario del Estado, fue algo que se cambió con Pablo VI. ¿Okay? Antes el que era del Santo Oficio era el número 2 en el Vaticano, bajo el Papa, porque la fe por encima del gobierno. ¿Okay? Entonces luego se hizo el secretario del Estado por encima del Santo Oficio. ¿Okay? Entonces el cardenal Ratzinger comenta que no hay una interpretación oficial, ¿okay? Aunque sea la del cardenal Sodano, entonces que se puede interpretar de no simplemente a un intento contra el Papa, ¿no? Sino como narra, vamos a ver muchos mártires, puede referirse a... Y eso es importante cuando hablamos de profecía en general. Tienen normalmente un cumplimiento progresivo. ¿Okay? Entonces, como el Apocalipsis, ¿de qué habla? ¿Del fin del mundo? ¿O de la destrucción de Jerusalén? Y de la persecución de Nerón? Y de la persecución de Julián Apóstata? Y de la cristiana? Y de... Sí, y sí. ¿No? Entonces, se cumple, digamos, en parte, ¿no? O por prefigura. Vemos porque por fin son los mismos principios, ¿no? Que se están llevándose a cabo en cada generación. ¿Okay? Entonces, de ver que la persecución de la iglesia, podemos entenderla en los 4 sentidos. Literalmente, ¿okay? A una persecución sangriente, como narra exactamente la visión, y también la peor persecución moral, ¿okay? De sacerdotes cayendo en herejía, en pecado, de un papa que ya no puede controlar a la iglesia por tantos enemigos que le rodean. Entonces se pueden entender en todos los 4 sentidos, ¿verdad? Llevándose a cabo de prefigura hasta el día final. ¿Okay? Entonces para que no pierdan tanto tiempo en pensar exclusivamente que tenga ese sentido literal o otro. ¿Okay? Ok, entonces aquí vemos la conversión de los pecadores, el infierno, ¿okay? y la vocación de Rusia. ¿Okay? Pueden leer más, no voy a entrar en tanto detalle sobre por qué Rusia, pero obviamente vamos a ver que estalla ya en 1917 la revolución de Lenin, así comunista, ¿okay? Que prácticamente lleva a cabo esta persecución, infiltración también. Hubo una señora Bella Dodd que fue agente comunista, que habló de cómo había colocado agentes comunistas dentro de la iglesia, subiendo a altos rangos, ¿no? Del clero, igual como hicieron en la iglesia ortodoxa de Rusia. Eso consta, ¿no? Que eran por fin lo mismo del Partido Comunista,
Entonces, infiltración, mentiras, corrupción, el marxismo cultural, Hollywood, ¿no? Toda esta persecución y corrupción, ¿ok? Entonces, Rusia, su papel único a la visión del infierno. Ahora bien, se quedan tan impresionados con esta visión del infierno que vamos a ver en Beata Jacinta, que está dispuesta a hacer cualquier sacrificio, que ninguno le duele tanto como esta visión del infierno. Si es para salvar a un pecador de esos fuegos, vale la pena. Ahora bien, más es una visión, aunque con muchas imágenes, es muy teológicamente correcta. ¿Okay? ¿Hay fuego en el infierno? Literalmente. Sí. Y, aunque no es dogma de fe, el Santo Oficio respondió a fines del siglo XIX, o tengo la cita por ahí. Entonces, de parte del Vaticano respondieron, si alguno niegue que haya fuego, que eso es un pecado grave, aunque no es herejía, pero que no puede recibir la Santa Comunión. ¿Okay? Interesante. Porque el Señor habla de esta manera. Santo Tomás explica que el fuego material, que es mucho más fuerte que el fuego aquí, que nunca termina, humilla a los demonios porque les encarcela. ¿Okay? Y siendo puros espíritus, es por fuerza divina que no están encarcelados por fuego, pero de estar encarcelados o impedidos por una cosa material es la suma humillación para ellos. ¿Okay? Y como los vemos en la visión, sino degradados, ¿okay? Como simbólicamente tienen formas de bestias, de animales, lo que deben de ser tan superiores a los hombres, ahora están como las bestias, que están también como encarcelados en fuego. ¿Okay? Y un fuego que nunca termina, es el lenguaje bíblico. ¿Okay? Porque además de las almas condenadas, por fin habrá cuerpos también. Sí, en la resurrección de la carne, tanto los justos en el cielo como los réprobos en el infierno recibirán su propio cuerpo para ser castigados con goces y penas. ¿Okay? Entonces será bien. Y es toda la paradoja de que el fuego, entonces los serafines son los encendidos de fuego. Y Jacinta decía después que a veces su corazón ardía, aunque no le quemaba, pero se sentía como si estuviera literalmente encendido de un fuego. Sentía tanto amor hacia Dios. ¿Okay? Entonces, por falta de un fuego espiritual, pues caen en un fuego material. ¿Okay? De dolor. Bien. Luego en agosto ya están encarcelados, como les mencioné, de modo que llegan tarde y repite otra vez el rosario todos los días, insiste. Habla de una procesión y otra vez, mucha oración, rezad mucho, haced sacrificios por los pecadores. Muchas almas se van al infierno porque nadie está dispuesto a ayudarlas con sacrificios. ¿Okay? Dice el Papa Pío XII, es lo que más le conmovió de este mensaje de Fátima, que hay muchas almas que se pierden porque nadie rece y haga sacrificios por ellas. ¿Okay? Entonces, de salvar a los pecadores, ¿okay? Con oración y sacrificio. ¿Okay? Entonces ya ven que en vez de ser un mensaje gnóstico que la iglesia hubiera rechazado, de secretos nunca jamás escuchados, rosario, rezar, sacrificio, conversión de los pecadores, una y otra vez. Ese es su mensaje, ¿no? O sea, haced lo que os dijere. ¿Okay? Bien. Y luego en septiembre de 1917 es como dirección espiritual que les da, digamos, continuar rezando el rosario, hijitos míos, todos los días para que cese la guerra. En octubre vendrá nuestro Señor
así como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Monte Carmelo, San José se aparecerá con el niño para bendecir al mundo. Muchas peticiones, las sanaciones de los enfermos, algunas las curaré, a otros no. Nuestro Señor no confía en todos ellos, pues algunos recuperada su salud volverían a caer en sus vicios y pecados. ¿Okay? Habla de hacer una pequeña capilla de Nuestra Señora del Rosario. Bien, ¿okay? Y de su penitencia, que no lo hagan en la noche y llevar esta cuerda. ¿Okay? Entonces, otra vez, entonces promete un milagro. Okay. Y otra vez más oración, rosario, penitencia. Y por fin, el 13 de octubre, por eso Fátima llegó a ser tan importante y promovido por la Iglesia, porque eran entre el del periódico masónico, entonces decía que son como 40,000 personas, otros decían como 100,000, de modo que decimos promedio de 70,000 personas que estaban ahí. Más personas venían cada mes, ¿no? A las apariciones, de modo que los meten en la cárcel, ¿no? Porque ya está llamando mucho la atención y han recibido secretos y los hasta están para torturarlos, para que salgan sus secretos y que dejen de ir a la cova. Entonces ante 70,000 personas, pues este milagro del sol, este milagro del sol es, digamos, de proporciones bíblicas, ¿ok? Entrevistaron a centenares de personas dando testimonio sobre lo que ocurrió. Gente de clases distintas, de niveles de inteligencia muy distintos, y todos dando, aunque en detalles diferentes, porque hagan de cuenta que es un milagro de parte de Dios, pero para un grupo específico, pero un grupón, digamos, ¿no? De 70,000 personas, que fue visto, no por todo el mundo, ¿okay? Pero hasta un pastor de ovejas lo vio a 18 kilómetros de distancia. Entonces él también perdió su rebaño, se quedó atormentado porque vieron que el sol así bailaba, ¿okay? Entonces que danzaba, digamos, en el aire, y que luego empezó aunque estaba lloviendo mucho, que ese día, luego se acercó el sol como si iba a caer sobre la gente. Y la gente gritaba, perdón, Señor, perdón, gritaba en el acto de contrición. Entonces se acercó y luego regresó a su lugar. Entonces, y todos se quedaron secos, ¿okay? Aunque estaban de lodo, de agua, mojados, todos de repente se quedaron secos, ¿okay? El mismo, no sé si era exactamente ateo o simplemente no tan practicante, consta que estaba burlándose de las apariciones, supuestas apariciones de los niños en artículos previos, pero él mismo da testimonio de que también él estaba ahí y vio este milagro también. ¿Okay? Pueden ver los detalles en el internet, ¿no? De todo eso. Pero ahí en su diario, periódico o século, ¿okay? El siglo, el mundo. Bien. ¿Y qué es lo que... Ok, ellos vieron el milagro del sol, pero son nomás los videntes que vieron la visión de la Virgen. ¿Okay? Que de esta manera... Pero es solamente de proporciones, digamos, bíblicas, ¿ok? Entonces, de un milagro tan grande, cuando ha ocurrido un milagro así, ¿ok?
Que miran al sol, todos gritan. Okay, antes va la plática antes de que ocurra el milagro del sol, que me dará su nombre. Yo soy la señora del Rosario. Tengo muchas peticiones de muchas personas, se las concederá. Okay, algunas serán concedidas, a otras les debo negar. Las personas deben rehacer sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No deben ofender más a nuestro Señor, ya has ofendido demasiado. Ok, no hay nada más que pedir. Bien, entonces, y se eleva hacia el este. Ella tornó las palmas de sus manos hacia el cielo oscuro. Aunque la lluvia había cedido, nubes oscuras continuaban oscureciendo al sol, que de repente se escapa entre ellos y se ve como un suave disco de plata, que miran al sol, gritan. En ese momento las dos distintas apariciones pudieron ser vistas. El fenómeno del sol, presenciado por los 70,000 espectadores, y aquella que fue vista solo por los niños. Okay, Lucía describe esta aparición en su diario. Después que la Virgen desapareció en la inmensa distancia del firmamento, vimos a San José y al niño Jesús, que parecían estar bendiciendo al mundo, ya que hacían la señal de la cruz con sus manos. Un poco después, cuando esta aparición terminó, vi a Nuestro Señor y a Nuestra Señora. Me parece que era la Dolorosa. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo al igual que lo había hecho San José. Esta aparición también desapareció y vi a Nuestra Señora una vez más, parecida a Nuestra Señora del Carmen, así coronada, y ella será carmelita después. Comenta el padre Antonio Roy Marín que en estas tres apariciones vemos con San José bendiciendo al mundo, representa los misterios gozosos, la Virgen de Dolores, con el Señor bendiciendo los dolorosos, y luego la Virgen del Carmen coronada, los misterios gloriosos. Okay. Que otra vez son, y que también implica también el escapulario. Okay. En San José, la paternidad espiritual, tan importante porque vemos es todo lo que vemos, por ejemplo, de los ismos, feminismo, que es sino un comunismo familiar, ¿no? El comunismo político son los ricos contra los pobres, que es el feminismo. Entonces, son los hombres contra las mujeres. Luego, son los heterosexuales contra los homosexuales. Luego, son los papás contra los niños. Lo que Dios ha unido, al diablo divide, como significa su nombre, ¿no? Y ese es su complot. En vez de ver nuestras diferencias como complementarias, que las veamos como opuestas para dividir así a todos, ¿no? Hasta la misma familia, ¿ok? Bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es otra vez entonces el mensaje de rezar al Santo Rosario? ¿Ok? En ese contexto podemos ver lo que es su Inmaculado Corazón. ¿Qué sentido tiene, qué sentido bíblico tiene el Inmaculado Corazón? Ustedes saben que fue San Juan Eudes que promovió mucho esa devoción después del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, conectando ambos. ¿Dónde vemos tiene fundamento bíblico? Creo que es cuando le dicen que le van a traspasar con una espada super. Bien, entonces vemos las referencias de la profecía de Simeón, que de su corazón traspasado. ¿Qué más? Para que los pensamientos de muchos se rebelen. ¿Okay? Interesante. Entonces se refiere a un corazón traspasado, como lo vemos con espinas, la Virgen de Fátima. Entonces un corazón reparador, que sufre en intercesión. ¿En qué momento se traspasó su corazón? Cuando crucificaron a Jesús. Exactamente, cuando lanzaron a Jesús. No, mamás no necesitan una explicación.
¿no? Lo sienten, lo que sufre su hijo, ¿no? Entonces, pero ella lo sufre como reparadora para revelar los pensamientos de muchos, o sea, como intercesora ante Dios, como medianera, ¿no? De intercesión, ¿ok? Entonces, en ese momento, ¿qué más escuchamos de su corazón? ¿Se acuerdan? Cuando el ángel le dijo que iba a guardar las cosas de su corazón. Sí, entonces de que después de en los sucesos de su nacimiento, la visita de los pastores, de lo que contaban, de los magos, dice que ella guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Okay? Entonces, en su nacimiento, digamos, vemos esas referencias que meditaba. ¿Okay? Meditaba en su corazón. Pero guardaba solo lo bueno. Y al misterios los que todavía no entendía, ¿no? Porque igual vemos que, igual cuando regresan de Jerusalén, y dice que todavía no ha llegado que tengo que hacer las cosas de mi padre. Porque existe eso, que estábamos buscando, ¿no? Entonces hace las profecías dolorosas, futuras, ¿no? De que un día se va a separar, va a ser rechazado, va a ser traspasado su corazón. Todo eso también meditaba, tanto los misterios gozosos como dolorosos. ¿Ok? Por fin, nos falta más tiempo, pero entonces, que entendamos, como les mencioné en la primera plática, en vez de enfocarnos tanto en si el Papa haya hecho la consagración tal cual como lo pidió la Virgen, que si tenemos todos los detalles del tercer secreto, ¿por qué nos preocupamos tanto de cosas que están fuera de nuestro control? Entonces, ¿están rezando el rosario cada día? Sí. ¿Están haciendo la comunión reparadora cada primer sábado, la confesión mensual, ofreciendo sus oraciones y sacrificios por los pecadores? Si no, porque esa es parte del mensaje y es nuestra parte, lo que nosotros debemos hacer. Y acuérdense que tenemos los pastores que merecemos. Si no cumplimos con nuestra parte, no piensen que Nuestra Señora nos va a mandar así líderes santos cuando hemos merecido lo contrario. ¿Okay? Entonces, de enfocarnos siempre en nuestra parte, la comunión reparadora, vivir en su inmaculado corazón, quiere decir siempre meditando. ¿Okay? El rosario, hay miles de comentarios, igual el Padre Antonio Roy Marín tiene todo un libro sobre el rosario también, de cómo meditarlo, etcétera, etcétera. Pero es tanto para los principiantes como para los más avanzados. Es la intercesión poderosísima que nos salvó en Lepanto de los musulmanes, igual en Viena, también cuando los musulmanes, que Nuestra Señora dice que acabará con la guerra, entonces para tener paz para el mundo. Entonces lo que más han repetido los papas, así en vista de este mensaje de Fátima, el rosario cada día, ¿okay? Meditando el rosario y el plan que nos propone de la comunión frecuente reparadora. Bien, brevemente el tercer secreto, más para leerlo, para que otra vez así duermen bonitos, con bonitos sueños. ¿Okay? Bien. Sale bien me gusta lo bueno en la Wikipedia sobre los misterios de Fátima, ponen el texto en portugués y español, ¿no? Porque son tan parecidos para que vean cómo es la traducción. Entonces dice, escribo en acto de obediencia a ti, mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia. Bueno, primero, esos dos primeros secretos, ella puso públicamente en su diario en 1940. ¿Okay? No sabíamos, pero dijo del tercer secreto, ella dijo en 1960, porque se entenderá mejor.
El Papa Juan XXIII decidió que no era para sus tiempos y no lo publicó. ¿Okay? Hasta el 2000. Escribo un acto de obediencia a ti, mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia reverendísima al señor obispo de Leiria y de vuestra y mi santísima madre. Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear despedía llamas que parecía iban a incendiar al mundo, pero se apagan con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en el espejo. Cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco como si fuera de alcornoque, como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes religiosos, religiosas y varias personas seculares, caballeros y señores de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. ¿Okay? Entonces, ahí vemos que en esta visión, como el Apocalipsis, ¿no? ¿A quién manda Dios para castigar al mundo? Así con los cálices de ira, los ángeles, ¿no? Que van administrando este castigo. Está con la espada en la mano y gritando penitencia, penitencia, penitencia. Obviamente una persecución, subiendo una montaña, pues puede ser la colina vaticana, como la colina de ahí, que era de vaticinar desde tiempos paganos, así una montaña profética, tal vez la destrucción de Roma. Los musulmanes prometen que lo van a hacer un día, ¿no? Hasta un padre que estaba investigando muchos detalles decía que hasta mencionan flechas también. ¿Quién usa flechas? Dice, ¿no? Para tener todo tipo de arma, entonces mejor tener incluso flechas. Puede referirse a una persecución así de parte de ellos, como siempre han perseguido a la iglesia, pero muchos obispos, muchos cadáveres, ¿no? De camino. Se puede entender literalmente y también, entonces, sin negar ambos, en ambos sentidos, moralmente una persecución de la iglesia, de muchos cadáveres espirituales. ¿Okay? Bien, pero notamos que los ángeles recogían la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. ¿Okay? Que la sangre de los mártires es la semilla de la fe. Otra vez, el tema de reparación, lo que unos ofrecen en sacrificio, otros pueden recibir como así beneficiarios. Entonces, bueno, eso es básicamente, digamos, el mensaje. Se puede meditar en mucho más detalle. Digo, es único por ser tan público en cuanto al milagro público. Y se nos acabó el tiempo de meditar más en Beata Jacinta, pero que tiene 7 años de edad, o ya 8 cuando ocurren estos mensajes. Muere con 11 años de edad, pero súper santa. No leí de que había hecho su primera comunión, pidió el viático antes de morir, y el padre pensaba que no era tan urgente, y llega tarde, ya había muerto. Pero con mucha comunión espiritual, ¿no? Que debemos hacer una vida reparadora, ofreciendo todo por los pecadores,
era niña de mucho entusiasmo y caprichos, ¿no? Como niña de 6, 7 años de edad, pero se hizo santa, ¿ok? Siguiendo este mensaje. Entonces dicen que era muy madura, muy seria, que se notaba, ¿no? Y cuando había algo que ofendía a la gente o que no era correcto, decía, no, que no hagan eso. Dios ya está muy ofendido. Dejen de hacer eso, ¿no? Y de ella viene el comentario de que se introducirán modos de vestirse que ofenderán mucho a Dios, que la mayoría de las almas van como la lluvia al infierno por causa de pecados carnales, que las guerras se deben a nuestros pecados. ¿Okay? Esos son sus comentarios como ven, no solamente escuchó mensajes, sino fue transformado, ¿no? Por esas gracias que recibió. Bien, ¿preguntas de algo? Sí. Hace ratito comentó algo como que se lo puede decir a Francisco. Como que, no sé si estoy confundida, pero uno solamente lo oía, otro lo veía. Algo así era algo. Sí, pueden ver los detalles. Pero no todos podían Me parece bastante completo lo que pone en web católico de Javier, ¿no? Sobre la Virgen de Fátima. Tiene lo que me parece como las conversaciones completas, los relatos de Sor Lucía. Pero sí, Francisco no escuchaba a veces, ¿no? Veía y no escuchaba. Tal vez porque no era tan santo según la Virgen, ¿no? En ese momento, ¿no? Que era menos inocente que Jacinta y Lucía. Entonces, eso puede ser la razón, ¿no? Entonces, de que luego le cuenta. Unos ahí teorizan de que hay más del tercer secreto, porque además de la visión, que tal vez tuvo Francisco también, hubo una explicación de lo que significaba la persecución, ese tercer secreto, y tal vez hay otro comentario por revelarse, ¿no? Entonces, hay un reportero italiano que hizo muchas investigaciones, según todos los comentarios, opina que hay más, pero que no digamos que no supongamos que son mentirosos, ¿no? Entonces creo que lo más caritativo, digamos, o justo es decir que se reveló lo que era la visión. Tal vez haya más explicación, pero que no sea por una curiosidad de novedades. Ya sabemos lo que debemos hacer. Y si no estamos rezando rosario cada día de familia, porque estás preocupado del cuarto secreto. No, pasa lo mismo, ¿no? Rosario, 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 rosario. ¿No? Entonces a eso se debe la victoria, dice, ¿no? La comunión reveladora. Entonces es que... Y rezar mucho por el Santo Padre, ¿no? Insiste mucho en eso, ¿no? Entonces es nuestra esperanza, que es el Inmaculado Corazón triunfará. Dice que triunfará, ¿no? Entonces, igual, como es una revelación privada, como les comenté, no es igual de la misma inerrancia de palabra exacta de Dios, ¿no? Pasa por la mente de los niños también, pero de cómo entender que será demasiado tarde, que sí se convertirá, porque muchas profecías son condicionales, ¿no? Entonces, si respondemos, se concederá la gracia, si no, castigo, ¿no? Entonces, perdimos al momento, ok. Entonces, no podemos sacar la máxima certeza de una revelación privada, pero la revelación pública, sabemos que sí, triunfará, ¿ok? Entonces, como les mencioné ayer, tal vez habrá un momento de paz, ¿no? Tal vez habrá un orden mundial y una conversión como de Constantino otra vez, y un momento de paz, y luego, al final, todo indica que estamos yendo hacia los tiempos finales por la gran apostasía de las naciones que eran católicas. Pero tal vez falta una conversión así completa de Rusia, de China, de partes de África. Solo Dios sabe sus diseños, ¿no? Pero si no hacemos nuestra parte, seguro que habrá castigo. Si no hicieres penitencia, todos igualmente pereceréis. Esa es la promesa, ¿no? Okay. Es la invitación de Jesús, la conversión. Exactamente, sí. ¿Más preguntas? Ok, recemos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictionem Beata Maria, semper Virginis. Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Pauli, Sancti Jacobi. Beati Francisci, Beati Jacinti et omnium sanctorum, benedictio potentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.